Ramón Reyes. Bien, amigos, sean ustedes bienvenidos a una edición más de Hechos y Opiniones. Este sábado 8 del mes de enero, comenzando el año, sábado 9, comenzando el año. Y recuerden que este programa ya desde hace un par de semanas, 3, 4 semanas, estamos en el mismo canal, en otros adicionales, pero a la 1 de la tarde. Estamos en el canal 26 de Aster, estamos en el canal 26 de Carivisión Internacional, de Claro Codetel y en el canal 67 de Aster. Y en Telenor para todos amigos de El Cibao. El año comienza y todo el mundo vaticina un año convulso porque hay elecciones dentro de menos de 5 meses ya, el 15 de mayo. Pero no voy a hablar de las elecciones. Voy a hablar de un acto que se efectuó el pasado miércoles, del pasado jueves, el 7, Día del Poder Judicial en la República Dominicana, y donde hubo una intervención, como cada año, del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Intervención dando inicio al periodo de la justicia para el 2016, asistió el jefe del Estado, el licenciado Danilo Medina Sánchez. La sala estaba repleta de abogados y el magistrado Mariano Germán produjo su discurso, que es el que yo voy a comentar, y es para lo cual he invitado a una persona que no tiene hacha que afilar, ni en un sentido ni en otro. Es abogado, jurista, preocupado, al igual que nosotros, por las cosas que están pasando en el país y básicamente en la justicia, y es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Es decir, es una fundación justamente para ver los asuntos de la justicia en la República Dominicana. Pero quiero hablar también de un acto previo a ese discurso, que no fue la misa, fue el depósito de una ofrenda floral a que asistió toda la plana mayor del Poder Judicial. De un lado, del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo como usted ponga la foto o se haya ubicado, estaban los miembros del Ministerio Público, encabezado por el magistrado Procurador General de la República, y del otro lado, los miembros del Poder Judicial, encabezados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con el presidente Mariano Germán a la cabeza y el vicepresidente o primer sustituto del presidente, el doctor Julio César Castaño Guzmán. Me voy a referir a el día y a esos dos hechos con mi invitado. A mí me preocupó más que el discurso, y más que preocuparme, me llamó la atención, es el término correcto, no preocupación, el término correcto es, me llamó la atención las palabras del magistrado Procurador General de la República, quien le dijo a Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte, que se llegó a la hora de una tercera ola de reformas en el Poder Judicial y que podía contar con el apoyo incondicional del Ministerio Público encabezado por él, porque en la justicia, y es correcto,
hay males y hay entuertos que hay que resolver. ¿Qué le pareció a Sergio Tulio Castaño tanto lo que dijo el magistrado procurador general de la República, que menos de 2 meses había dicho, yo no creo en esa justicia, y por eso no llevó y no apeló cuando debió apelar el caso de Félix Bautista? Ramón, antes que nada, gracias por la invitación y nada, te deseo el mejor de los éxitos en este nuevo año. Mira, yo pienso que, y qué bueno que estemos comenzando este programa con una visión holística, porque muchas veces el problema de la justicia es que desde la ciudadanía se ve de que cada uno de los actores actúa de manera independiente y eso no es así. Estamos hablando de un sistema en donde confluyen varias instituciones. Así es. Está el Ministerio Público, está la propia Policía Nacional. Así es. De donde en este programa hemos hablado de su reforma muchas veces. Y que vamos a volver a hablar claro hasta que, sí. que se materialice. Definitivamente que sí. Pero está también el gobierno de los jueces, el Poder Judicial, como decía el magistrado Germán ayer, está el sistema penitenciario, está la defensa pública, y como cosas de la vida, fíjate si uno, si se quiere, pudiese interpretar con objetividad ambos discursos, porque la Fundación Institucionalidad de Justicia es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público, que preside el Procurador General, y también la Fundación es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, que preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que nosotros confluimos con ambas instituciones. Desde el punto de vista de lo que es son las atribuciones de un procurador, evidentemente de que el discurso del procurador era el correcto. Y era el correcto, ¿por qué? Porque ciertamente a lo interno de todo lo que tiene que ver con la persecución criminal, entiéndase narcotráfico, el problema de la corrupción, estamos hablando ya de la impunidad, no hay duda de que el sistema de justicia fracasó. Esa es la realidad. Así es. Eso fracasó. No es posible que en 25 años se le hayan sometido al sistema de justicia en materia de corrupción casi 300 expedientes y solamente el sistema le dio respuesta a 2. Eso no es posible. Entonces, eso fracasó. Y eso era lo que decía o a lo que se refería el procurador ayer. La gran deuda que tiene la justicia, cuando él habla de la justicia, es el sistema de justicia. Es precisamente la lucha contra la corrupción, es decir, es desmontar todo lo que tiene que ver con esa cultura de la impunidad que existe en nuestro país. Esa visión es correcta desde el Ministerio Público. Esa es una visión correcta. Ahora, como también fue correcto él lanzarle un ramo de olivo al presidente de la Suprema Corte de Justicia en la actual coyuntura. Cuando tú analizas el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, Francisco admite de que hay una profunda crisis institucional a lo interno del sistema. la acepta. Y la acepta. Mariano Germán de una u otra forma también. Pero tú o la población tiene que entender que Mariano es el jefe de un poder del Estado, que tiene que tener mucho cuidado con sus pronunciamientos. Pero cuando tú lees de manera literal, no lo que él leyó, sino el texto de su discurso, tú te encuentras de que el magistrado está reconociendo que a lo interno del Poder Judicial hay una serie de debilidades que sin lugar a dudas es la hora de ver de qué forma, conjuntamente con las demás instituciones, y por eso él está proponiendo la celebración de una cumbre, ver de qué forma se pueden corregir estos entuertos que existen a lo interno ya de la institución que él dirige. Y por eso es que tú ves que se refirió a la jurisdicción inmobiliaria, se refirió a todo lo que tiene que ver con el proceso penal, que es verdad que hay cosas ahí que hay que afinar, se refirió a todo lo que tiene que ver con la inspectoría, los sistemas de integridad. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que el presidente de la Suprema Corte de Justicia quiera ahora alegar o justificar que muchas veces las deficiencias en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sistema de integridad a lo interno del Poder Judicial se debe a que no tienen un sistema de integridad o una inspectoría fuerte? Mira, eso tiene mucho sentido.
Porque eso tú lo tienes que ligar también a lo que él decía, y era que a la justicia no se le asignan los fondos que de conformidad con la ley le debieran de asignar al Poder Judicial. Y eso no deja de ser una limitación. Ahí existe la razón. Eso no deja de ser una limitación, porque cuando tú te encuentras con que el 93% del presupuesto que recibe el Poder Judicial se va en la nómina, evidentemente que estamos frente a un poder que está en una situación de crisis económica sumamente profunda, y a eso era que él se refería. Y que tú tienes que ir a celebrar una audiencia en un furgón. No, y no solamente eso, o que muchos de los magistrados, porque es verdad lo que él dice, no todos los magistrados son corruptos, eso no es verdad. Es verdad que hay un grupo de traviesos, estamos de acuerdo, lo sabemos, pero ahí en su mayoría, la mayoría son magistrados honestos, que vienen de una carrera. Y de vieja data. No, y de muy vieja data, y que todos conocemos, y que sabemos cómo se han venido comportando. Es correcto. Ahora, hay un problema de diseño institucional, hay un problema por ejemplo, de que a lo interno del Poder Judicial y del propio Ministerio Público se están implementando una serie de estructuras que en virtud de la Constitución del 2010 se crearon, como es el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público, y esas son cosas que también nosotros vamos a tener que ver en el marco de una conversación en donde confluyamos todos, ver si real y efectivamente esas son instituciones que le están dando respuesta a los problemas tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. El magistrado Germán propone una cumbre para debatir falencias de la justicia, y el magistrado Domínguez Brito propone la convocatoria del Consejo del Poder Judicial con miras a, ya hay 2 jueces en la Suprema que superan los 75 años, y en otras cortes también que habrá que removerlo, pero se aprovecharía entonces esos actores para debatir el problema de la justicia y que están denunciando unos y otros. Finjust fue de las primeras instituciones que dio la voz de alarma, incluso en este programa propuso lo que ellos están proponiendo, que se juntaran y que vieran la profundidad de la crisis y la solución. ¿Por cuál usted se inclina de las dos? No, mira, yo me voy por la cumbre que está proponiendo el magistrado Germán, y te voy a decir por qué. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura tiene facultad para, bueno, nombrar... Específica. Son facultades muy específicas, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura no está para estar evaluando crisis a lo interno de un poder del Estado como es la justicia, o para evaluar la situación del sistema de justicia en la República Dominicana. Esas no son atribuciones del Consejo. Entonces, eso hay que descartarlo. Ahora, sí, y eso es lo que veníamos abogando, y por eso cuando el procurador propuso que se convocara el Consejo, nosotros dijimos no. Aquí lo que hay que proponer es una cumbre en donde los actores del sistema confluyan y de manera conjunta puedan debatir cuáles son las debilidades. Porque hay una situación aquí. Aquí muchas veces, por ejemplo, y en donde más se ve, o porque es la jurisdicción que más impacto tiene, por ejemplo, la jurisdicción penal, esa es la realidad, donde más se ve la falta de coordinación, porque no hay coordinación entre los actores es en esa jurisdicción. Y por eso que tú ves permanentemente al Ministerio Público echándole la culpa a la policía y a los jueces echándole la culpa al Ministerio Público. Entonces, esas son cosas que hay que aquí afinarla y sobre la base de una conversación sincera, ver real y efectivamente qué es lo que está fallando. Y yo creo que esta cumbre servirá para eso, para ver de qué forma, frente a la gravedad de la crisis, porque la hay una crisis que todo el mundo reconoce. Obviamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha tratado de disminuir, pero que sabe que la hay, y yo entiendo su discurso. Yo creo ¿Y lo comparte? Totalmente, pero yo creo que al igual que él, llegó la hora de que los actores se sienten y vamos a ver qué es lo que hay que resolver. Verán esos actores el problema, y viene la pregunta porque quien está sentado aquí, Servio Tulio Castaño Guzmán, se ha pasado cerca de 10 años tratando de que se reforme la ley de la Policía Nacional.
Y ha viajado aquí, ha viajado allí, ha hecho proyectos, se ha reunido con todo el mundo. Bueno, aquí está. Es una ley que no es perfecta, pero es perfectible. Mira, claro. Congreso, toma. Se reunió con A, B, C, D del Congreso. Y todavía no tenemos una ley de policía que parte de esos entuertos puedan ser resueltos. No, el principal problema de la justicia penal es la Policía Nacional. Justamente. No es ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial, para que estemos claros. Entonces, porque de cada 10 casos que se le someten, muchas veces, al sistema, ha involucrado policías y militares, sí, para que estemos claros. Sí, estamos. Entonces, eso yo estoy claro. Son instituciones que en vez de ser parte de la solución se han convertido en principal problema. Entonces, y parte del problema es por el diseño institucional de esa institución, que es un diseño totalmente, pero totalmente irracional. Así es. O sea, un diseño de esa naturaleza es para destruir cualquier cosa. Y no existe en ninguna parte del mundo. Definitivamente que no. Entonces yo creo que esos son de los puntos que van a tener que ponerse en esa agenda. Ahora, esa reforma de la policía, para volver a analizar el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, esa reforma de la policía, eso se dará en los próximos meses. Ya eso se aprobó en el Senado de la República y ya se consensuó. Obviamente hay resistencias que son normales, porque los desprendimientos son dolorosos. Pero ya eso está en la Cámara de Diputados y eso ya se está inclusive en comisión debatiendo los fines de ponerlo en la agenda en la próxima semana. Es decir que, oye, a lo inevitable se le da la bienvenida, eso viene. Bueno, esperemos. Eso viene. Que el Señor te oiga, porque el país está, y yo vivo en este país, estamos preocupados por lo que está pasando en el sistema judicial. ¿Hay 2 jueces presos? Sí, pero hay 2 jueces presos, pero hay 4 más que pudiesen también... Así es. Estar preso. Sobre la base de lo que sería eventualmente el resultado de lo que se está investigando, pudiesen correr la suerte de los 2 que están en prisión. En prisión. Entonces, esa es una realidad. Ahora, lo importante es que cuando se den situaciones como esta, el sistema responda. Que no responde, ya eso iba. Dentro de lo que está proponiendo el magistrado procurador, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, va a hacer falta mucha voluntad política, porque hay una palabra que tú has usado 1, 2, como 20.000 veces, que este es un país donde no hay consecuencias. No hay consecuencias. Entonces, dentro de esa cumbre para analizar los problemas de la justicia, a mí se me ocurre que el más importante es el problema de las consecuencias. ¿Cuántos depredadores, cuántos corruptos, cuántos banqueros andan por ahí exhibiendo todavía las riquezas que se robaron y están en la calle? Es que si no hubo consecuencias para ellos. Pero fíjate que la mayor preocupación del Procurador General precisamente es ese problema. O sea, de una u otra forma, cuando tú escuchas o lees el discurso del Procurador General de la República, es el reflejo de que real y efectivamente aquí se está creando conciencia desde el poder. Si este país sigue como va, y lo he dicho varias veces, nosotros tenemos 2 caminos. O seguir el camino de Venezuela, que es un estado que fracasado por estas cosas que pasaron allá y que está pasando aquí, o seguimos el camino de Colombia, que habiendo vivido en la década del 90 una situación similar a la que estamos viviendo nosotros ahora, tomó la decisión de fortalecer los sistemas de consecuencia. Y hoy, por ejemplo, en Colombia hay 32 senadores presos, porque se le vinculó al lavado de activos. Los últimos 6 contralores generales en Colombia están presos. El síndico de la ciudad de Bogotá, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces ahí ya se creó la conciencia, y por eso es que tú ves que Colombia se va a convertir probablemente en la potencia latinoamericana. Todo el mundo pensó que iba a ser Brasil. Pero la corrupción destruyó sus instituciones y vemos por dónde anda ese país.
Lo mismo creíamos que iba a pasar en Argentina. Y eso lo destruyeron también. Colombia no, Colombia tomó la decisión a tiempo. ¿Quién iba a decir que en materia de seguridad, en la década del 90, Colombia iba a estar por encima de México? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, por ello tomaron esa decisión y la tomaron sobre la base de fortalecer los sistemas de consecuencia. Una cosa importante que dijo el magistrado Germán ayer fue que él entendía que ciertamente él tiene que fortalecer, y esa era una petición del comunicado de la Fundación. Si tú lees el comunicado de la Fundación Institucional de Justicia y lees el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, parecería que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Porque él habló... así. No, pero... Usted penetra mucho su despacho. No, pero por un momento, cada cosa en su lugar. Y parecería porque... ¿Qué nosotros le decíamos al magistrado en el comunicado? Magistrado, hay un problema en la inspectoría judicial. Eso no está funcionando. Usted se dio cuenta de la situación que se estaba dando con los jueces que se le está llevando proceso. Fue por denuncias que le hizo el Ministerio Público y por denuncias que hicieron jueces a lo interno del Poder Judicial. No porque la inspectoría judicial funcionó. Detectó. Usted tiene un problema en los controles de integridad, que hay ciertas debilidades. Usted tiene que fortalecer eso. ¿Qué dice él? Que ciertamente ellos comenzaron a tomar medidas a raíz de estos acontecimientos. Y se han creado mecanismos para que la inspectoría no se limite, por ejemplo, al Distrito Nacional, sino que sea una inspectoría nacional, que los controles de integridad comiencen a diseñar políticas públicas. Él anunció algo importante, de que permanentemente, a través de lo que es el contenido de las declaraciones juradas que han hecho los magistrados, que son miembros del Poder Judicial, permanentemente eso se va a estar revisando, para ver de qué forma, bueno, cada quien que aumente su patrimonio lo pueda justificar. Y así tú te encuentras con una serie de cosas que están en el texto, no en lo que él leyó ayer, porque él leyó un resumen, que real efectivamente pueden eventualmente contribuir a todo lo que tiene que ver con fortalecer esa parte preventiva que debe de existir en una institución de esa naturaleza. Porque el hecho no es que nosotros, bueno, en caso de que se cometa un hecho, estar sometiendo a la justicia permanentemente a quienes cometen error. Es tratar de evitar de que lo cometan. Correcto. De eso es de lo que se trata. Eso es lo que Y eso fue lo que el magistrado Germán anunció ayer. Ahora, él decía algo que es importante. ¿Qué? Que uno de sus grandes limitaciones es todo lo que tiene que ver con los presupuestos que se le asignan al Poder Judicial. Y que la falta de recursos ha llevado como consecuencia, tú dirás, bueno, eso se está justificando. Sí y no. La falta de recursos le ha impedido al Poder Judicial muchas veces crear mecanismos, porque eso cuesta dinero, que puedan detectar a tiempo situaciones de esa naturaleza. La misma inspectoría. Y esa es una realidad. La misma inspectoría. Entonces nosotros también tenemos que ser sensatos. O sea, nosotros teníamos una visión totalmente crítica, y tú lo sabes, en los últimos 2 meses, en cuanto a lo que tiene que ver con no solamente el Poder Judicial, sino en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Pero hemos visto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República han admitido que tienen una serie de situaciones a lo interno de las instituciones que ellos dirigen, y yo creo que en esta ocasión entonces habría que cooperar y habría que ayudar a esas instituciones. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Sí, habiendo reconocido que hay un problema, que hay problemas, bueno, entonces vamos entonces, habiéndose tenido ya un diagnóstico, vamos entonces a diseñar el pronóstico y el tratamiento. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Yo tengo una pregunta y usted me la va a contestar en el segmento siguiente, porque le voy a brindar una tacita de café Santo Domingo mientras nuestros técnicos aprovechan para unos mensajes comerciales. Y la pregunta es la siguiente. Propone una cumbre para debatir falencia en la justicia. Eso dice el magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién la va a convocar? A instancia, fecha, lugar, hora, actores. ¿Quiénes deberían estar presentes en esa cumbre?
agenda. ¿Cuál sería la agenda de esa cumbre? Finjus, de su fundación, incluso tiene un gran archivo. Claro. Y tiene un portal donde usted puede consultar muchísimas cosas. Sería un organismo considerado imparcial y yo diría ahora mediador en esa cumbre, porque esa cumbre debe ser convocada por alguien, debe alguien darle seguimiento, debe haber una secretaría, una relatoría de las cosas que diariamente se van a ir diciendo ahí y conclusiones. ¿Cómo funcionaría esa cumbre? Eso usted me lo va a contestar después que se tome su tacita de café Santo Domingo y mi directora haga unos mensajes comerciales. Para unos comerciales, hechos y opiniones con Ramón Reyes. Estoy conversando con el vicepresidente ejecutivo de la FIJU, Fundación Institucionalidad y Justicia, analizando. Yo traje todos estos periódicos, los tengo aquí arriba, porque justamente el tema obligado de la semana y de muchos meses va a ser el tema de la justicia. Y yo diría de la transformación de la justicia dominicana. Por eso traje estos periódicos que recogen en gran medida lo que el pasado miércoles, día del Poder Judicial, se llevó a cabo el pasado jueves en el Palacio de Justicia, sede de la Suprema Corte de la... Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Al fallecer un trabajador o trabajadora, sus dependientes directos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Vida, orienta, defiende, informa. ¿Te preocupa la seguridad de tu negocio? En Seguros Constitución te ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para que dejes la angustia. Ven con nosotros y duerme tranquilo. Seguros Constitución, innovamos para servir. ¡Duérmete tranquilo, Carlos Angustia! Mientras el otro baja, el día sigue creciendo y aumenta los beneficios de su inversión publicitaria. El día, cada día mejor. Si vas a construir, San Ramón te saca con bien. Para pintar tu casa, San Ramón te saca con bien. La varilla, el cemento, el bloc, el bombillo, la llave y todo lo que necesita para tu casa, San Ramón lo tiene. Ferretería San Ramón, donde el cliente recibe un trato personal y especial de su propietario Ramón Cedeño. Y un equipo especializado le asesorará en sus necesidades. Llámenos al 809-533-1844 y de inmediato le serviremos. Ferretería San Ramón, en la carretera Sánchez, kilómetro 7,5 en Santo Domingo. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Estoy conversando con el candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, abogado de los tribunales de la República, que en estos días, doctor, en cierta medida, oí a un grupo de abogados que no tienen nada que ver con Alianza País hacerle un reconocimiento cuando señalaron que en el caso de Bahía de las Águilas había que reconocer públicamente que usted había tenido la responsabilidad, siendo fiscal del distrito, de encauzar a los sinvergüenzas que se querían apoderar de las tierras
del Estado, de la colectividad en Pedernales. Pero mi pregunta no va en ese sentido, sino, por favor, yo quisiera que me hicieran un close-up a esto que el periódico Hoy, del viernes 11 del mes de marzo, es decir, de este viernes, publica en su primera página, y yo quiero su opinión. Dice el periódico Hoy: el PLD, PRD, PRCC impugnan ante la Junta Central Electoral cuota de la mujer aplicada por circunscripciones. Quiero su opinión, pero me permite 30 segundos para explicarle a los amigos televidentes en qué consiste el pedimento que ha sido llevado a cabo por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y que se han sumado los otros dos partidos. La ley establece que el 33% de las candidaturas a los cargos electivos corresponden a la mujer. La Junta Central Electoral, mediante una resolución, dictaminó que ese 33% debe aplicarse a las circunscripciones. Pero el PLD entiende que no, que es una cuota global. Y justamente siendo así, habrán muchas mujeres que, y eso es trampa, que aún teniendo una aspiración, aún estando inscritas, no van a poder participar por la impugnación que hace el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Están cumpliendo ustedes con ese 33% por circunscripción 1? ¿Y qué le parece a ustedes, Alianza País, la petición del PLD? Nosotros somos partidarios de un gobierno paritario, mujer y hombre. Y somos partidarios de que no debiera ser una cuota, debiera ser un 50% que existiera, por una razón muy sencilla. Más de la mitad de la población dominicana es de mujer. Y las votantes también van a ser en estas elecciones mayores que los hombres. Entonces, no se puede tener un discurso hipócrita ni de doble cara. Decir por un lado el 8 de marzo que respetamos los derechos de la mujer, que creemos en el rol de la mujer, y entonces luego en la práctica seguir con la misma visión machista, patriarcal del Estado. No, hombre. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta? Ha creado, y es una decisión que busca forzar, que la mujer no sea utilizada, las candidaturas de las mujeres no sean un relleno. Eso. Y entonces eso funciona de manera muy sencilla. Digamos que en una circunscripción hay 9 regidurías. Entonces, cada 3 debe haber una mujer, que es el 33%. Así es. Entonces, eso quiere decir que entre el 1, 2 y 3, el primer regidor, segundo regidor y tercer regidor, una debe ser mujer. Correcto. Luego, entre 4, 5 y 6, una debe ser mujer. Correcto. Porque ¿cuál es la práctica tradicional de estos partidos? Que efectivamente hay 9 regidurías y hay 3 mujeres, pero las mujeres son entonces el número 10, 11 y 12, que evidentemente no salen. Y los primeros 9 lugares entonces son ocupados por hombres. Entonces, si como a nosotros, por ejemplo, y a todos los partidos pasa, que muchas veces, por múltiples razones, no es precisamente la mujer la que más participa, precisamente porque muchas de nuestras estructuras partidarias están concebidas y articuladas alrededor de hombres. Bueno, ese es un reto que tenemos los partidos. En Alianza País tenemos un reto, tanto de incorporar a la mujer como de incorporar a la juventud. Y no lo vemos eso como algo imposible, sino que desarrollemos estrategias y políticas que cada vez haga que las mujeres participen más. Nosotros como partido hemos tenido esa dificultad.
pero no lo hemos, frente a esa dificultad, no hemos querido reproducir la vieja práctica, sino lo que hemos tratado es de reinventarnos y buscar la forma de darle solución y efectivamente cumplir con la cuota en la proporción que establece la resolución de la Junta. ¿Ustedes están cumpliendo con ella? Sí, sí, claro. Debo de señalar, porque me gusta ser muy transparente, que en algunos lugares se dificulta. ¿Por qué se dificulta? Bueno, se dificulta porque en muchos lugares y la mujer, normalmente la mujer no tiene una actitud de participación en la actividad política como el hombre. Es más frecuente que los organismos estén integrados por una mayoría de hombres. Pero eso es parte de la cultura que tenemos que comenzar a combatir. Y solo la podremos combatir, esa cultura, si precisamente nos disponemos a cambiarla. Si siempre repetimos lo mismo, no habrá cambios. Incluso debo señalar que en el caso de la cuota, nosotros en cada uno de estos lugares lo que hemos hecho es que hemos recurrido a buscar ciudadanas, que las hay en todas las comunidades, con compromiso social y con prácticas y con trabajos en la comunidad. Y entonces han ido a candidaturas, aún no sean miembros de Alianza País, porque de lo que se trata es de nosotros incorporar la participación de la mujer en la política y en la actividad pública. Una democracia, oiga bien esto, una democracia que excluye a más del 50% de su población no es una verdadera democracia. Por tanto, una democracia en la cual más del 50% de las personas de esa sociedad que no están participando en la política no es una verdadera democracia, es una democracia de una minoría. Y de lo que se trata es que esta sea una democracia de las mayorías. Y para eso necesitamos que la mujer participe. Y para eso necesitamos que los partidos se abran y creen los mecanismos de participación de los jóvenes, de las mujeres y de toda la sociedad. Ya que estamos en la Junta Central Electoral, y quiero también llamar su atención a lo que está en los periódicos sobre el caso de Brasil, yo quisiera escuchar su opinión sobre lo que está en el periódico El Caribe, que dice el magistrado César Félix, que con los 3.000 millones de pesos asignados para organizar los comicios no son suficientes y que ellos tendrán de alguna forma o que coger fiado o el gobierno asignarle una partida extra presupuestaria en ese sentido. ¿Qué dice Alianza País? ¿Son suficientes? Bueno, a nosotros en Alianza País hacemos magia con los recursos. Con los chelitos. Con los chelitos. Y tenemos un manejo austero, pulcro, transparente de esos recursos. Cuando nosotros oímos hablar de 3.000 millones de pesos, tenemos que escribirlo en un papel para darnos cuenta, para poder imaginarnos. A nosotros nos parecen recursos suficientes, sobre todo para un país con los niveles de pobreza de la y las limitaciones que tiene República Dominicana. Y en ese sentido debiéramos de buscar mecanismos de rendir esos recursos y hacer procesos electorales eficientes, pulcros, pero al mismo tiempo austeros. No tenemos que tener transportarnos en los vehículos de mayor cilindraje. Podemos tener recintos más modestos. Es decir, podemos garantizar procesos electorales pulcros, que es la clave. El problema de los procesos electorales no es el lujo, no es la exhibición. La clave de un proceso electoral puede hacerse debajo de una casa en una casa de yagua, pero que sea pulcro. Es mucho peor tener procesos electorales en los cuales con mucho lujo, con mucha luminosidad, con mucha tecnología y al final no se garantice el voto ciudadano. Eso sí es grave, que no haya equidad en el proceso electoral, que no haya transparencia. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos luce
que la Junta Central Electoral debe de producir un proceso electoral a partir de esos recursos y manejar con pulcritud y con austeridad esos recursos. Doctor, yo quisiera, antes de terminar, llamar su atención a algo que está pasando en Brasil y que a lo mejor nos salpica a nosotros aquí en la República Dominicana, y es derivado de el caso corrupción Odebrecht, donde en este momento se implica o se intenta implicar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en actos de corrupción. Incluso el fiscal de Sao Paulo solicitó arresto para el exmandatario, que el Listín Diario del viernes titula mal, ordenan prisión de Lula. No es verdad. La prisión la ordena un juez. Un fiscal de Sao Paulo, Ministerio Público en todo caso, solicitó, y el periódico Hoy lo titula correctamente, la Fiscalía de Sao Paulo solicitó arresto para el expresidente, pero el expresidente no se va a fugar, ha sido presidente 2 veces, salió del poder con un 80% de popularidad. Se le imputa haber sacado de la pobreza a más de 30 millones de brasileños, y ahora hay una lucha política sorda en Brasil. ¿Favorece usted la prisión y la investigación? ¿Cree que Lula es culpable de lo que la Fiscalía de Sao Paulo le está indicando? Nos falta un tema. Y yo quiero que con nombre y apellido usted me lo señale en el próximo segmento. Los actores. ¿Quiénes están facultados para estar en esa cumbre por moralidad, por el ejercicio, por la posición, y que no sean rechazados, que no le saquen un papelito y una cola? Ah, pero mira este está ahí, pero eso. Yo quiero que usted me lo diseñe y se lo explique a los amigos televidentes en el próximo segmento. Señorita directora. Pausamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Con Ramón Reyes. Bien, como dijimos al principio, nos faltan 5 minutos para concluir este segmento y el programa con el vicepresidente ejecutivo de Finjust, el licenciado Servio Tulio Castaño, que tiene mucha experiencia porque además ha sido miembro del tren judicial administrativo. Y yo le planteaba a él quiénes deben ser los actores que yo no lo pueda señalar. Tiene la palabra, magistrado. Bueno, lo primero que deben de participar ahí son las instituciones que conforman el sistema de justicia. Eso es fundamental. Ahí tiene que estar... Deme nombre. No, los líderes del Congreso. ¿De qué Congreso? Del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque van a haber reformas normativas. Sí. Ahí tiene que estar el consultor jurídico de la presidencia, es una realidad. Es una realidad porque ese es un actor importante, aparte de que es un hombre probo. Vamos a hacer un listado. No, César Pina Toribia, oye, en una eventual reforma al sistema, estamos hablando del sistema de justicia. Estamos hablando del sistema de justicia. Estamos hablando del sistema. Consultor jurídico. Sí. Ahí tiene que haber gente con experiencia en materia de reformas institucionales. ¿Cómo quieren? Hay un Olivo Rodríguez Huerta tiene que estar ahí. Un Eduardo Jorge Prat tiene que estar ahí. Son gente que han venido manejando las reformas institucionales. Un Flavio Darío Espinal tiene que estar ahí. Yo creo que el Colegio de Abogados debiera de estar ahí. Sobre ¿Y todo el Colegio de Notarios?
¿Por qué no? Claro que sí, aunque el colegio, todo lo que tiene que ver con la notaría, quien representa o el jefe de los notarios es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. O sea, habría que evaluar eso. Nosotros de una u otra forma, adentro o fuera, nosotros vamos a ser parte de ese proceso. Porque nosotros sabemos muy bien cuáles son los aportes que hay que hacer. Y las otras instituciones cívicas ligadas a la justicia, como Justicia y Transparencia. Bueno, eso no sé, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y habrá que ver la disposición de esa institución. Pero lo que te quiero decir es que lo importante es que es transparentar el proceso. Yo recuerdo en la reforma constitucional que aún siendo la reforma a la Constitución una atribución del Congreso, ¿qué hizo el Congreso? ¿Qué hizo el presidente de la República? Para socializar todo lo que fue el proceso de reforma constitucional. Se aliaron a la Fundación Institucional y de Justicia. Nosotros fuimos los que, conjuntamente con el presidente y el Congreso, socializamos la reforma constitucional en este país. Entonces ustedes son un poder en el país. No, nosotros no somos un poder. Nosotros un poder de que está detrás de un poder o delante de un poder económico. Nosotros somos una institución que da asistencia técnica a todas las instituciones del Estado. Por eso es que tú ves que la FINJU, cuando hay, por ejemplo, proyectos que se están conociendo en el Congreso, le mandan a la Fundación la solicitud para que sean parte de esos procesos, para que opinen respecto a lo que es el contenido de una propuesta normativa. Esa es la realidad. Por eso es que tú ves que el Poder Ejecutivo toma mucho en cuenta todo lo que tiene que ver con el componente técnico de la Fundación Institucional de Justicia, porque nosotros no somos, la gente nos ha etiquetado, nosotros no somos per se una institución de la sociedad civil, nosotros somos un tanque de pensamiento. Con mucho poder y no, con mucho cañón que tiran. Lo que pasa es que como tenemos los diagnósticos y somos una institución de la sociedad, muchas veces nos preocupa que pudiéndose hacer cosas de manera correcta, se dejan de hacer las cosas. Entonces lo que tratamos es de empujar los procesos. Para que se hagan Pero bien. nosotros no tenemos una visión de sector, nosotros tenemos una visión de país. Y por eso la FINJUS está entre los 100 tanques de pensamiento, lo que los americanos llaman think tank, de América, incluyendo la que existen en los Estados Unidos. Nosotros somos el número 67. Entonces, por eso es que usted ve que la institución no es que tiene poder, no, es que se ha ganado la autoridad para ser parte de estos procesos, porque yo nunca he ido ni donde un fiscal, ni donde un procurador, ni donde un juez, ni a que me falle nada, ni a intervenir por nadie. Ni tengo casos pendientes en la justicia. Para que estemos claros. Yo ejerzo mi profesión de una manera totalmente administrativa y diferente. Y las decisiones finalmente de esas cumbres, ¿cómo se tomarán? Bueno, generalmente se diseñan políticas, lo que haya que reformar se le mandarán las propuestas al Congreso, pero aquí hay una serie de cosas que yo creo que son muy propias del diseño de políticas públicas que están faltando, sobre todo en materia de integridad. Yo creo que el Poder Judicial le ha cerrado la puerta a la sociedad. Yo creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que abrirle la puerta al Poder Judicial. Él se ha encerrado, sí, y esa ha sido una de sus grandes limitaciones. Él tiene que entender que él preside un poder del Estado y como poder es parte de todo lo que es el Estado y debe de tener un canal permanente de comunicación con la sociedad. Que sea más abierto, como fue la anterior Suprema. Correctamente. Y socializar todo lo que desde ese poder se está haciendo, porque muchas veces la sociedad dominicana lo desconoce. Las gracias a Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, por ese análisis, ese diagnóstico de lo que debemos hacer. Y ahora nos restaría comenzar el próximo lunes a hacer estas cosas que el magistrado juez presidente señaló en su discurso, muy discutido y alabados por uno, criticados por otro, pero al final quienes se van a beneficiar de lo que de ahí salga somos todos los dominicanos. Las gracias a mi invitado y a ustedes también. Las gracias por haber estado conmigo, la invitación para que el
próximo sábado, por aquí, por este canal 26 y a la 1 de la tarde, estén con nosotros en una edición más de Hechos y Opiniones. Y recordar que estamos en todas las redes sociales donde también pueden sintonizar. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.